Buen día a todos. Somos el equipo 3 y el día de hoy nos toca exponer el tema de medición de la densidad del flujo actínico. Esperemos de que sea de su agrado. Comenzamos. Cuando hablamos de densidad de flujo actínico o simplemente flujo actínico, es la energía disponible para las moléculas de aire y por lo tanto es la cantidad relevante para impulsar los procesos químicos en la atmósfera. Primero les vamos a mencionar un concepto clave en este proceso, que es el de reacciones fotoquímicas. ¿Qué son las reacciones fotoquímicas? Son aquellas impulsadas por la absorción de fotones por moléculas individuales en longitudes de onda específicas. Ocurre que cuando una molécula le da la energía de activación necesaria para experimentar cambios, para que esta reacción se lleve a cabo, debe ser suministrada a una cierta energía de activación. En este caso, es la luz la que provee la energía de activación. O sea, que las reacciones fotoquímicas las podemos definir como el conjunto de reacciones químicas que ocurren por influencia de energía radiante. Asimismo, introducimos otro concepto que es el de fotólisis. Lo definimos como la ruptura de enlaces químicos por causas de energía radiante. Un ejemplo es la fotodisociación de moléculas de ozono y óxido de nitrógeno. Estas reacciones impulsan muchas de las dinámicas químicas en la atmósfera, incluida la evolución del ozono, los gases de efecto invernadero, las emisiones de quema de biomasa y otros componentes. Tenemos que cuando se comenzó a hablar de la atmósfera, se obtuvieron unas cantidades análogas a la radiancia y la emitancia. Haciendo un recordatorio, la radiancia es el cambio de la intensidad sobre un área específica, tomando en cuenta un ángulo sólido, mientras que la emitancia es el cambio del flujo de radiación por unidad de área. Así, las cantidades específicas que se obtuvieron fue la intensidad específica y la densidad de flujo, o también conocido como irradiancia. Notando que estas dos últimas cantidades ya iban a tomar en cuenta la longitud de onda del rayo incidente. Ahora enfoquémonos en la densidad de flujo o irradiancia. Tenemos que este flujo iba a tomar en cuenta la dependencia del coseno, donde el ángulo en consideración es aquel que se formaba entre la normal de la superficie, donde iba a estar pasando este flujo, y se tiene una superficie receptora plana, y el rayo incidente. Como se puede notar en la fórmula para la irradiancia, que va a estar dependiendo del coseno de teta, y que está considerando ya una longitud de onda. Y así podemos inferir que a este flujo sí le importa la dirección por donde llega el rayo incidente, ya que si cambia esta dirección de este rayo incidente, también va a cambiar el ángulo teta que se forma entre el rayo y la normal de la superficie. Entonces podemos decir que el flujo actínico es análogo a la irradiancia, sin tomar en cuenta esa dependencia con el ángulo que se forma entre la normal de la superficie y el rayo de luz. Sus unidades de medida son watts sobre metro al cuadrado por nanómetro. Específicamente, el flujo actínico es el flujo radiante integrado a través de una superficie esférica. Desde la perspectiva de una molécula atmosférica, los fotones están disponibles en todas las direcciones. Por lo tanto, la densidad de flujo actínico debe medir la luz isotrópicamente. El flujo actínico espectral se observa con mayor frecuencia en las porciones ultravioleta y visible del espectro, donde la energía del fotón existe para impulsar la fotólisis molecular de las especies de gases traza. La forma en la que nosotros podemos cuantificar o medir este flujo es mediante un instrumento el cual se llama espectroradiómetro. Se requieren espectroradiómetros especializados para medir con precisión en este rango espectral, donde se utilizan instrumentos especializados para obtener mediciones exactas del flujo actínico. Los espectroradiómetros están diseñados para medir esa densidad de flujo. Físicamente, un espectroradiómetro lo podemos encontrar desde un avión, donde se requieren dos radiómetros espectrales, uno orientado hacia arriba y el otro hacia abajo, con cúpulas hemisféricas para evitar sombras y reflejos del propio avión.
Las cúpulas suelen estar esmeriladas y ajustadas para que respondan por igual a los fotones en todas las direcciones. La siguiente figura muestra cómo se puede agregar dos ópticas para lograr el flujo actínico total. Las flechas de igual longitud indican que la radiación entrante no está ponderada por el coseno del ángulo de incidencia. El flujo actínico total, o resplandor esférico, se obtiene midiendo el flujo esférico ascendente y descendente, con sensores orientados hacia abajo y hacia arriba. Aquí podemos observar dos sensores de flujo actínico modelo HARP. Podemos observar que las cúpulas hemisféricas tienen una superficie con rugosidad muy reducida para que respondan por igual a los fotones de todas las direcciones. Las mediciones de flujo actínico se utilizan para calcular las frecuencias de fotólisis. Las frecuencias de fotólisis dan la velocidad a la que los enlaces moleculares se rompen por la radiación electromagnética. Estas velocidades se obtienen cuando el proceso de fotólisis es impulsado por radiación dentro del rango de longitud de onda de los sensores de 280 a 680 nanómetros. La dispersión de las nubes tiene un impacto significativo en las frecuencias de fotólisis debido a la redistribución de la luz. Siguiendo el mismo ejemplo, las mediciones de la aeronave muestran la siguiente frecuencia de fotólisis. Esta gráfica se mide en horas UTC y en la constante de fotólisis de la molécula óxido de nitrógeno. Cerca de las cimas de las nubes altas, podemos ver que hay un gran realce de la frecuencia de fotólisis de la molécula de óxido de nitrógeno. Por lo tanto, la fotoquímica es mucho más rápida en estos lugares en comparación con condiciones de cielo despejado. Por el contrario, podemos ver que debajo de tales nubes, el sombreado reduce las frecuencias de fotólisis. Las mediciones de flujo actínico, que se muestran como puntos en esta gráfica, se muestran junto con el modelo de transferencia radiativa troposférica ultravioleta y visible del cielo despejado, que son las líneas rectas de colores que podemos ver en la parte de abajo. La fotólisis ascendente de óxido de nitrógeno, que son las líneas color verde, se determinan a partir de las mediciones por debajo del plano. Los valores de bajada, que es el color azul, se mide por encima del plano, y la suma de ambas se utiliza para calcular la fotólisis total. Ahora veamos unas ventajas o cualidades de los espectroradiómetros. Debido a que tienen una alta tecnología en el procesado de señales, consiguen medidas de gran precisión en luminancia y cromaticidad, incluso en niveles extremadamente bajos de la luminancia. Esto nos va a ser muy útil debido a que, como ya sabemos, la luz que nos llega del Sol no se reparte de manera uniforme a toda la Tierra, por lo que sí podemos tener casos de niveles extremadamente bajos en luminancia y aún así poder obtener medidas con este aparato. Y además de obtener estas medidas, se consiguen los resultados de manera casi inmediata, eliminando el ruido eléctrico y mecánico y quedándonos únicamente con lo que se quiere medir. Y por último, debido a su estabilidad, se van a conseguir medidas incluso en fuentes de luz no constantes. Continuando con los espectroradiómetros, tenemos que estos instrumentos exploran las diferentes regiones del espectro de luz y nos van a proporcionar representaciones de amplitud en función de la longitud de onda. Los espectroradiómetros también son conocidos como espectrómetros, que funcionan según el principio de la refracción de la luz o dispersión de la luz. Ahora continuemos viendo los componentes esenciales de un sistema espectrorradiométrico. Primero tenemos entradas ópticas que van a recoger la radiación electromagnética de la fuente. Estas consisten en difusores, lentes o filtros que van a estar modificando la luz que cuando ingresa por primera vez a nuestro sistema. Y es a partir de aquí en donde se puede determinar la cantidad que se requiere medir. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se quiere medir la radiancia, se coloca una lente óptica con un campo de visión muy estrecho, en donde ya va a estar incluido el ángulo sólido del que depende. Para el flujo total, con este se puede medir el flujo actínico, se coloca una esfera integradora y para la irradiación se requiere una óptica correctora del coseno.
Una vez que pasa por estas ópticas de entrada, pasa por una rendija de entrada, que es la que va a determinar la cantidad de luz que va a ingresar al sistema. Y esta cantidad de luz va a estar regulada por las dimensiones de la rendija. Posteriormente pasa por filtros para la reducción de efectos de segundo orden. Y una vez que pasa por estos filtros, se dirige a un colimador. Esto debido a que cuando el haz entra al sistema, entra como un haz de luz divergente, es decir, que tiene diferentes direcciones. Por lo que para dirigirlos a la rejilla prisma donde se va a dar la dispersión de la luz, se coloca este colimador, el cual la dirige como un haz colimado, es decir, ya va a tener la misma dirección. Este se dirige a la rejilla prisma, como ya había dicho, y al dispersarse la luz, da como resultado múltiples haces de luces divergentes, las cuales se dispersan a las diferentes longitudes de onda del cual estaba compuesto el haz entrante. Y para dirigirlos a nuestro detector o sensor, se utiliza una óptica de enfoque que va a alinear la luz con el detector y se van a dirigir de acuerdo a la longitud, de acuerdo a la misma longitud de onda. Y los detectores son prácticamente sensores individuales, los cuales van a estar recibiendo una longitud de onda específica. Y esto se hace debido a que para poder realizar un análisis espectral de una fuente se necesita luz monocromática en cada longitud de onda, por lo que pues se colocan filtros variables que separan selectivamente la longitud de onda o bandas de longitud de onda específica y van a excluir todas aquellas que no se encuentran dentro de la región. Y por último tenemos un sistema de control y registro de datos, que es una computadora individual, el cual va a ampliar la señal y registra los datos. De manera breve, ¿cómo es que funciona un espectrómetro? Tenemos que una fuente nos va a proporcionar el haz que se va a medir. Este va a pasar por una rendija y como haz colimado se dirige al prisma, el cual dispersa la luz en sus diferentes componentes de longitud de onda. Posteriormente pasa a una rejilla que se debe estar moviendo para que solo una longitud de onda de luz específica llegue a la ranura de salida. Esta luz interacciona con una muestra. El detector va a medir la transmitancia y la absorción de la muestra, donde tenemos que la transmitancia se refiere a la cantidad de luz que pasa completamente sobre la muestra y choca con el detector, mientras que la absorción es la cantidad de luz que es absorbida por la muestra. Así, el detector va a medir la cantidad de luz transmitida a través de la muestra y convertida en información en un display digital. Bueno, llegamos a la parte final de nuestra exposición y recabamos 6 frases o 6 conceptos fundamentales. Los primeros 3 son que el flujo actínico es la energía electromagnética que impulsa procesos químicos en la atmósfera, como la fotólisis. Otro punto es que se encuentra en las porciones de ultravioleta y visible. Y por último, decimos que el flujo radiante a través de una superficie esférica. Los siguientes 3 conceptos que tenemos que recordar es que el flujo actínico se mide con espectroradiómetros, que las mediciones de flujo actínico se utilizan para calcular las frecuencias de fotólisis y que el flujo actínico total es la suma del flujo hemisférico ascendente más el descendente. Les agradecemos su atención. Los integrantes de este equipo son Belindo Odet Pérez Cariño, Luis Manuel Contreras Rivera y su servidora Analín Estrada Galindo.